Hermanos, buenos días tengan ustedes. Hoy quisiera hablar un poco acerca de un versículo, Proverbios 4:18, que los testigos de Jehová ponen como excusa, como pretexto para todo el cambio de las creencias que ellos tienen. Entonces he querido hacer este pequeño análisis de este versículo y que veamos algunas cosas interesantes que realmente nos dice la Biblia. Entonces, para hacer este pequeño comentario, lo primero que debemos de ver es su traducción. En este caso he querido incluir 3 traducciones que nos amplíen un poco nuestro criterio. La traducción Reina de Valera dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová dice: pero la senda de los justos es como luz brillante de la mañana. Y recalco, dice, como luz brillante de la mañana, que brilla cada vez más hasta que es pleno el día. La traducción de la Nueva Biblia Internacional dice: la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora, su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. En función de este versículo, los testigos de Jehová nos dicen que así como la luz en la mañana aún no es totalmente clara y no podemos ver con claridad las cosas lejanas, así es la revelación de Dios, que va en aumento, y por ello es que han cambiado más de 140 creencias de cómo las percibieron la primera vez a cómo se encuentran el día de hoy. Es decir, cada 20, 30, 40 o 50 años han cambiado cómo perciben la revelación de Dios según ellos. Por ejemplo, sobre las transfusiones de sangre. Primero pensaban que la restricción de no comer sangre o su transfusión era solamente para los judíos. Tal vez ahí por el año 1910 estaban pensando eso. Y es hasta el año 1940, 45, años más tarde, que dijeron: no, esperen, esta restricción es para todos los testigos de Jehová. Nadie puede comer sangre, nadie puede hacerse una transfusión. Pero la cambiaron. Al principio pensaban una cosa, después otra. Otro ejemplo, la gran muchedumbre. Primero dijeron que la gran muchedumbre que se muestra ahí en el libro de Apocalipsis estaría en el cielo. Después dijeron no, que a esta gran muchedumbre solo le tocaba estar en la tierra. Otro ejemplo, dijeron que Jesús vendría en 1914 y como no sucedió, después dijeron que solamente llegaría a su presencia espiritual. Otro ejemplo más, los primeros testigos antes amaban y respetaban la cruz. Años después la despreciaron y la quitaron por completo. La Navidad antes la celebraban, hoy dicen que es satánica. Y muchísimas doctrinas más que han cambiado. Toda esta información de cómo cambiaron sus creencias la podemos encontrar en su página oficial en Aclaración de Creencias. Ahí en su página oficial, ahí podemos leer cómo cambiaron la forma de pensar en Aclaración de Creencias, en la jw.org. Y también otras de estas aclaración de creencias la encontramos en el Atalaya del 15 de mayo de 1995. ¿Es cierto entonces que Dios cambia su revelación? Analicemos pues esto. En primer lugar, pensemos en la revelación de Dios. Es muy cierto
que la revelación en el Antiguo Testamento no estaba completa y solo apunta a una futura revelación suprema en Jesucristo, que es palabra viva. Así nos lo dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En Jesús, esta revelación ya está completa y no le falta nada para que el hombre de Dios esté perfectamente preparado para toda buena obra, como nos lo dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que con las Sagradas Escrituras no necesitábamos más. No necesitábamos la revista de la Atalaya. Y en Apocalipsis 22, 18 y 19 nos dice que ya no hay que añadirle absolutamente nada más. Yo testifico, dice la palabra de Dios, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que la revelación de Dios está completa. No hay que añadirle nada. Y tampoco Dios cambia su revelación. Nos dice el libro de Santiago capítulo 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así es que en cuanto a la revelación de Dios, que siempre es vertical, es decir, viene de Dios hacia el ser humano, concluimos que ya está completa y no hay opción de cambio. Ahora pensemos un poco en cuanto a nuestra comprensión de esa revelación. Dice la palabra de Dios que nuestra comprensión de la revelación debe de ser guiada por el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Que nos guía a toda verdad. Salmo 86, 11 dice así: enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. En 1 Corintios 2:13 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. En Juan 15:26 nos dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice el Señor Jesús. Queda claro que al ser guiados por el Espíritu Santo, éste nos guiará a toda verdad. No a medias verdades, no a equivocaciones, no a tropiezos, no a errores, no a mentiras, no a doctrinas que después se tienen que cambiar. Dios, que es la verdad, quiere que andemos en la verdad. Proverbios 12:22 nos lo dice así: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen la verdad son su contentamiento.
Así es que nuestra comprensión de la revelación de Dios también debe de ser de verdad. Por otro lado, nuestra comprensión de la revelación de Dios también debe de provenir del Señor Jesús, de sus palabras. Y recordemos que el Señor Jesús es la verdad. En Juan 14:6 Él dice, y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad, no el equívoco, no el error, no el tropiezo. Por otra parte, el Señor Jesús también dijo que Él es la completa y perfecta luz. En Juan 8:12 leemos, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, sino que tendrá la luz de la vida. Así que la luz del Señor Jesús no es de medias tinieblas o llena de bruma que no se puede ver. Dice, es la luz de la vida. Hermanos, el que tiene a Jesús en su corazón no tropieza en tinieblas, no anda en tinieblas. Concluimos entonces que la revelación de Dios ya está completa. Lo que Él ha querido revelarnos nos lo ha dejado en las Sagradas Escrituras y no hay que añadirle nada más. Cuando sucedan esos eventos ahí descritos, entonces tal vez veremos otros detalles que Dios no ha querido revelarnos. Mientras tanto, nuestra comprensión de la revelación debe de ser guiada por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Finalmente, debemos considerar cuál es la verdadera enseñanza que nos da Proverbios 4:18. Y para ello, siempre debemos de tomar el texto con su contexto. En este caso, y para no ir más lejos, tomemos el versículo 19 y leámoslo juntos. Se escucharía así, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Ahora está claro el mensaje. En estos versículos se contrasta el camino de los justos con el camino de los impíos. La luz de la aurora, que aunque sea tenue, es suficiente para no tropezar, se contrasta con los tropiezos de los que andan en oscuridad. Y si lo aplicáramos esto a los testigos de Jehová, la oscuridad está en ellos, al tropezar muchísimas veces en sus doctrinas. Por último, cabe mencionar los casos que los testigos de Jehová nos señalan como prueba de que la revelación va en aumento y que eso es lo que está Dios haciendo según la JW. Según ellos, los siervos de Dios del pasado también tuvieron ideas y expectativas erróneas y se vieron en la necesidad de cambiar su forma de pensar. Y los testigos de Jehová nos ponen como prueba que los apóstoles no entendieron la profecía que indicaba que el Mesías tendría que morir y ser resucitados. Mateo 16, 21 y 22. Y nos dice así esta parte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, versículo 22, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca.
Es correcto que Pedro no entendió lo que el Señor tenía que hacer, como bien nos lo dicen los testigos de Jehová. Pero lo que no nos dicen es que el Señor Jesús reprendió su falta de comprensión. Y en el versículo 23 dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo mismo le tendríamos que decir hoy a la JW por su falta de comprensión en muchas doctrinas que han cambiado. Nos ponen otro ejemplo, los de la JW. Dicen ellos, Moisés se ofreció para liberar a los israelitas 40 años antes que el tiempo estipulado por Dios. Esto lo vemos en Hechos 7, 23 al 25. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón de visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Porque él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ellos, sus hermanos, dice la palabra de Dios. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto al monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo al Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés a que habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Dice el libro de Hechos, capítulo 7. Ciertamente en esta historia vemos que los que no comprendieron fueron los del pueblo de Israel. No entendieron que Moisés era su libertador. Y una vez más, si nosotros leemos toda la historia del libro de Éxodo, nos damos cuenta que Dios reprendió muchas veces a su pueblo por no comprender la palabra de Dios. Y no solamente en ese tiempo, sino en muchos lugares más Dios, y muchos tiempos más Dios reprendió a su pueblo porque no le entendía a la palabra de Dios, no lo comprendía bien. Entre estos podemos ver Segunda de Reyes 17:13, que dice Jehová, amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme de todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Ahí está la palabra de Dios. Dice el versículo 14 de Segunda de Reyes, capítulo 17, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, y los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Ahí tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento y muchos más. También nos encontramos en el Nuevo Testamento, en que Dios amonestó a su pueblo por no entender la palabra de Dios, por no comprenderla. En Mateo 22, 29 dice el Señor Jesús, erráis ignorando las Escrituras, porque no habían entendido lo que es la resurrección. Otro ejemplo más, Mateo capítulo 23, todo el capítulo. Dios les reprende, el Señor Jesús les reprende y les dice, insensatos y ciegos, porque no entendieron quién es mayor, la ofrenda o el altar. Y les dice, hipócritas, porque no entendieron que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Ahí en este capítulo 23 tenemos muchos
No entendieron quién era mayor, la ofrenda al altar. No entendieron la ley. Y lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y el Señor Jesús les reprende duramente. A los discípulos de Emaús les reclama y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, en Lucas 24:25. No entendieron. Misma reclamación le haremos a la JW, que no comprendieron, y que porque no comprendieron han cambiado muchas veces sus doctrinas por no entender bien las Sagradas Escrituras. Y también podríamos decir, y esto no lo digo yo, lo dicen ellos, que no fueron guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿Dónde lo dice? Vean ustedes en su atalaya el 15 de febrero de 2017, edición de estudio, 15 de febrero 2017, edición de estudio, en donde a la letra dice: el cuerpo gobernante, que es el encargado de impartir enseñanza y guía espiritual, no recibe revelaciones divinas, ni es infalible, escuchen, ni es infalible. Por lo cual, dice esta atalaya, puede equivocarse en temas doctrinales y cuestiones de organización. Puede equivocarse en temas doctrinales. De hecho, el índice de las publicaciones de la Watchtower, nos dice el atalaya, contiene la entrada aclaración de creencias, en donde aparece la lista de cambios en nuestra manera de entender las Escrituras desde 1870. Uf. De verdad es importante que nosotros leamos y leamos mucho la palabra de Dios. Y que también, si estamos siendo visitados o tenemos amigos o compañeros o personas que son testigos de Jehová, también les digamos a ellos que lean su propia literatura y que vean lo que está sucediendo. Que analicen, que vean, que escudriñen. Su propia literatura se los está diciendo. Y hay muchas cosas más. Así es que, hermanos, de verdad es importante que cada estudiante de la Biblia, que cada hijo de Dios que tiene a Cristo en su corazón, sea guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, sea alumbrado por el Señor Jesús en su entendimiento y corazón, y sea enseñado por Jehová en su camino, para que caminemos siempre en su verdad. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.